Buen día, licenciado. Buen día, estimados colegas. Somos el grupo A3 y su persona les va a hablar un poquito acerca de la NIC número 23, costos por préstamo. Esta norma empieza con un principio básico que indica que los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto forman parte del costo de dichos activos. Los demás costos por préstamos se reconocen como gastos. Esta norma tiene un alcance, el cual nos indica que será aplicable por una entidad en la contabilización de los costos por préstamos. Esta norma no requiere que una entidad aplique los costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto medido al valor razonable. Un claro ejemplo de este es un activo biológico, del cual nos habla la NIC número 41. Otra cuestión que la norma no requiere que se aplique es en los inventarios que son manufacturados o producidos de cualquier otra forma en grandes cantidades de forma repetitiva. Podrían ser los inventarios del giro habitual de la empresa. Para entender esta norma tenemos que tener muy claras las definiciones, que son costos por préstamos y que es un activo apto. Ya que los costos por préstamos son los intereses y otros costos en los que la entidad incurre que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados, y que un activo apto es aquel que requiere necesariamente de un periodo sustancial antes de estar listo para el uso al que está destinado o para la venta. En esto podríamos hablar de un activo fijo o bien podríamos hablar de existencias. Dependiendo de las circunstancias, cualquiera de estos ejemplos que les voy a mencionar pueden ser aptos como un activo. Pueden ser los inventarios que están siendo fabricados mas no están disponibles para su comercialización. Las fábricas de manufactura, los activos intangibles, propiedades de inversión y plantas productoras. Esta norma se debe de reconocer o una entidad la reconocerá capitalizando los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos aptos como parte del costo de dichos activos. Una entidad deberá reconocer otros costos por préstamos como un gasto en el periodo en el que se haya incurrido en ellos. Los costos por préstamos pueden ser susceptibles de capitalización en la medida en que los fondos se hayan tomado prestados específicamente con el propósito de obtener un activo apto. La entidad determinará el importe de los mismos susceptibles de capitalización como los costos por préstamos reales en los que se haya incurrido por tales préstamos durante el periodo, menos los rendimientos conseguidos por la inversión de tales fondos. ¿En qué momento se va a empezar a capitalizar estos costos por préstamos? La norma nos indica que hay un inicio de capitalización, el cual empezará desde que cuando la entidad cumple por primera vez toda y cada una de las siguientes condiciones que se les mencionarán. Número 1. Incurre en desembolsos en relación con el activo. Como por ejemplo, si nosotros pedimos un préstamo en el mes de enero, pero el desembolso del efectivo nos lo hacen en el mes de febrero, los costos de los intereses del mes de enero se capitalizarán como un gasto, más cuando empecemos la obra o la compra de la producción, lo tendríamos que capitalizar directamente como un costo por préstamo. El inciso B nos indica
cuando incurre en costos por préstamos. Estos, si un banco o una entidad financiera nos otorga una cantidad de dinero que podamos utilizar dentro de la entidad, siempre y cuando nos devenga un interés, se capitalizará o empezará la capitalización del costo por préstamo. Si no hay ningún interés o ningún cobro por parte de la entidad financiera, no sería un costo por préstamo. Y cuando lleve a cabo las actividades necesarias para preparar el activo para el uso al que se estará destinado o para la venta. Es decir, si nosotros sacamos un préstamo y lo destinamos para una obra, para alguna construcción que nos va a servir o para la producción de mercadería que vamos a poner a la venta, entonces sí se capitalizará o empezará el inicio de la capitalización de este costo. Si al inicio de una obra nosotros pensamos suspender dicha obra, se suspende la capitalización de los costos por préstamos. La norma nos indica que una entidad suspenderá la capitalización de los costos por préstamos durante los periodos en los que se haya suspendido el desarrollo de actividades de un activo apto, si estos periodos se extienden en el tiempo. Así como hay un inicio de capitalización, puede haber una suspensión de capitalización. La norma nos indica que una entidad suspenderá la capitalización de los costos por préstamos durante los periodos en los que se haya suspendido el desarrollo de actividades de un activo apto, si estos periodos se extienden en el tiempo. Un ejemplo es, si nosotros estamos haciendo la construcción de un edificio, pero la obra se detiene por 2 o 3 meses, es un lapso de tiempo significativo, el cual podríamos suspender la capitalización de los costos por préstamos, pero estos costos del préstamo iría como un gasto. Si hacemos una suspensión de 1 o 2 días, no es tan significativo, podríamos seguir capitalizando estos valores porque no son significativos. Una entidad, después de llevar el proceso de inicio, pudo haber habido una suspensión, tiene que tener una finalización de capitalización. Esta finalización se va a llevar a cabo cuando una entidad cuando una entidad haya completado todas o prácticamente todas las actividades necesarias para preparar el activo apto para el uso al que va destinado o para su venta. Un ejemplo podría ser la culminación física de una obra o cuando a esta obra le fallen algunos detallitos menores, detalles tales como alguna decoración o algún comprador si estamos hablando de productos para la venta. Un ejemplo de activo apto que necesite terminarse por completo antes de que cada una de las partes pueda utilizarse es una planta industrial en la que deben llevarse a cabo varios procesos secuenciales en las distintas partes de que consta, como es el caso de una factoría de producción de acero. La norma nos indica que una obra se puede finalizar cuando se haya completado todo el proceso o cuando se haya completado el proceso de producción. Si estamos hablando de un edificio, se podría finalizar la capitalización si un edificio se va realizando por partes. Si un departamento se termina y se empieza a utilizar, se podría dar por finalizada la capitalización de los costos por préstamos. La norma nos indica que debemos revelar información o la entidad revelará información
hablando de el importe de los costos por préstamos capitalizados durante el periodo y la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por préstamos susceptibles de capitalización. Eso es lo que yo les puedo compartir acerca de la norma. Le dejo el tiempo a mis compañeros, quienes les van a estar hablando un poco acerca de la NIC 16, propiedad, planta y equipo. Gracias. Buen día, mi nombre es Beverly Dubón Estrada, estoy integrada en el grupo A3. A nosotros nos corresponde explicar lo que logramos entender de la NIC 16, propiedades, planta y equipo. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de las propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión de las propiedades, planta y equipo en la entidad, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. El alcance de esta NIC, pues, establece que la norma debe ser aplicada la contabilización de los elementos de propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra norma exija o permita un tratamiento contable diferente. Para este caso, pues se habla de las propiedades, planta y equipo como mantenidas para la venta, lo que establece la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Como un inciso B se establece los activos biológicos relacionados con actividades agrícolas distintos de las plantas productoras, de la que trata la NIC 41, agricultura. Esta norma pues se aplica para exploración y evaluación. Para eso pues se puede ver la NIF 6, exploración y evaluación de recursos minerales o los derechos mineros y reservas minerales, tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Pues, no obstante, esta norma será de aplicación a los elementos de propiedades, planta y equipo utilizados para desarrollar o mantener activos descritos en los párrafos antes descritos B a D. Toda norma pues tiene sus definiciones. En este caso la NIC 16 establece varias definiciones. Pues le voy a enumerar del inciso A al C. Pues los términos se usan en esta norma con los significados que se especifican, como una planta productora es una planta que vive. A. Se utiliza en la elaboración o suministro de productos agrícolas. B. Se espera que produzca durante más de un periodo. Y C. Tiene una probabilidad remota de ser vendida como productos agrícolas, excepto por ventas incidentales de raleos y podas. La NIC 16 está con la NIC 9, beneficios a los empleados, que proceden pues directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo, los costos de reparación del emplazamiento físico, los costos de entrega inicial y los de manipulación de transporte posterior, los costos de instalación y montaje, los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente después de deducir los importes netos de la venta de cualesquiera elementos producidos durante el proceso de instalación y puestos a punto del activo, y los honorarios profesionales. Ejemplos de cómo no forman parte del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo, los cuales son los siguientes. También se enumeran en incisos, según la norma,
El inciso A, pues los costos de apertura de una nueva instalación productiva. El inciso B, los costos de introducción de un nuevo producto o servicio, incluyendo costos de actividades publicitarias y promocionales, los costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo a un nuevo segmento o una nueva clientela, es el inciso C. El inciso D, pues los costos de administración y otros costos inactivos, sí y solo sí. A, que sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo. Y B, el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. La fiabilidad es la funcionalidad o la probabilidad de la funcionalidad del activo en sí. Pues esta norma no establece la unidad de medición para propósitos de reconocimiento. Por ejemplo, no dice en qué consiste una partida de propiedades, planta y equipo. Entre el reconocimiento de la NIC 16 pues están los costos iniciales. Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos por razones de seguridad o índole medioambiental. Aunque la adquisición de ese tipo de propiedades, planta y equipo, pues no incremente los beneficios económicos que proporcionan las partidas de propiedades, planta y equipo existentes, puede ser necesaria para que la entidad logre obtener los beneficios económicos derivados del resto de los activos, como costos posteriores, de acuerdo con el criterio del reconocimiento contenido en el párrafo 7 ya he indicado. La entidad no reconocerá en el importe de libros de un elemento de propiedades, planta y equipo de la NIC de tales elementos. La medición en el momento del reconocimiento, un elemento de propiedades, planta y equipo que cumpla con las condiciones para ser reconocido como un activo se medirá por su costo. Pues hablando de esto, con los componentes del costo y el costo de los elementos de las propiedades, planta y equipo, comprenden en 3 incisos, A, B y C. A, su precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. B, todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que puedan operar de forma prevista para la gerencia o por la gerencia. En el inciso C, pues la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo. La NIC 9, beneficios a los empleados, que proceden pues directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo. Los costos de reparación del emplazamiento físico, los costos de entrega inicial y los de manipulación de transporte posterior, los costos de instalación y montaje, los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente después de deducir los importes netos de la venta de cualesquiera elementos producidos durante el proceso de instalación y puestos a punto del activo. Y los honorarios profesionales. Ejemplos de cómo no forman parte del costo de un elemento de propiedades, planta y equipo, los cuales son los siguientes. También se enumeran en incisos, según la norma. El inciso A, pues los costos de apertura de una nueva instalación productiva. El inciso B, los costos de introducción de un nuevo producto o servicio, incluyendo costos de actividades publicitarias y promocionales, los costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo a un nuevo segmento o una nueva clientela, es el inciso C. El inciso D, pues los costos de administración y otros costos
Estimados colegas, buena tarde. Mi nombre es Josué Escobar. Dándole continuidad a lo que la licenciada Dubón ya expuso con respecto a la norma internacional de contabilidad 16, propiedad, planta y equipo, en lo que a mí me corresponde es la medición posterior al reconocimiento. Dice que una entidad elige como política contable el modelo del costo o modelo de revaluación y aplica esa política a todos los elementos que compongan la clase de propiedad, planta y equipo. El modelo del costo pues es un elemento de propiedad, planta y equipo y se registra por su costo menos la depreciación acumulada. El modelo de revaluación, en cambio, nos indica que con su posterioridad, reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse fiablemente se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de su revaluación. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad para asegurar que el importe en libros en todo momento no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. Si se revalúa un elemento de propiedad, planta y equipo, todos los elementos de la propiedad, planta y equipo a los que pertenezca ese activo se revaluarán también. Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, también esa disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Y a su vez, cuando hay una ganancia y un superávit por una revaluación de un elemento de propiedad, planta y equipo, esto se incluirá sí y solo sí cuando se dé de baja en una cuenta de activo. Vamos a hablar de depreciaciones. Se depreciará de forma separada cada parte de los elementos de la propiedad, planta y equipo, con el costo significativo con relación al costo total del elemento, ¿verdad? Una parte significativa de un elemento de propiedad, planta y equipo puede tener una vida útil y un método de depreciación que coincida con la vida útil y el método utilizado para otra parte significativa del mismo. Es acá donde nos damos cuenta que en la contabilidad pues aplicamos varios tipos de porcentaje, porque un equipo de computación pues se devalúa más rápido que una maquinaria. ¿Por qué? Por el constante movimiento, por la renovación de la tecnología. El cargo de depreciación de cada periodo se reconoce al final del resultado del periodo, salvo que haya incluido en el importe en libros de otro activo. El importe depreciable y periodo de depreciación se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Cuando hablamos del valor residual y la vida útil de un activo, se revisarán como mínimo el término de cada periodo anual y las expectativas difieren de las estimaciones. Los cambios se contabilizan como cambio de una estimación contable. Las operaciones de operación y mantenimiento de un activo no evitan realizar la depreciación. El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor actual. La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para uso de estos, cuando se encuentre en la ubicación y las condiciones necesarias para operar de forma prevista por la gerencia.
La vida útil de un activo se definirá en términos de utilidad que se espera en aporte de la entidad. Los terrenos y los edificios son activos separados y se contabilizan incluso si han sido adquiridos de forma conjunta. Buenos días, estimados compañeros y licenciado. Mucho gusto, mi nombre es Dulvis Rojas, contador público y auditor. Para continuar hablando del tema con respecto a la NIC 16, propiedad, planta y equipo, a mi persona le corresponde hablar lo que es el deterioro de valor. ¿Sí? ¿De valor de qué? De un activo que en su caso está contenido, es un elemento, propiedad, planta y equipo. Especifica la norma en el párrafo 63 que para poder venir y determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha sido deteriorado con respecto a su valor, la entidad aplicará la NIC 36. La norma viene y nos redirecta a la NIC 36, que habla con respecto al deterioro del valor de los activos. ¿Qué es lo que especifica dicha norma? En dicha norma se explica cómo debe proceder la entidad para la revisión del importe en libros de sus activos. Cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a reconocer, o en su caso van a poder venir y revertir las pérdidas por el deterioro del valor. Continuando con el tema, la norma en el párrafo 65 viene y nos dice compensación por deterioro del valor. ¿Qué son las compensaciones? Las compensaciones procedentes de terceros por elementos de propiedades, plantas y equipo que hayan experimentado, dice la norma, un deterioro de valor, o se hayan perdido o se hayan abandonado, se incluirán, dice la norma, en el resultado del periodo cuando tales compensaciones sean exigibles. ¿Sí? Especifica también la norma con respecto a la baja de cuentas. A un cierto periodo nosotros venimos y como empresa contamos con un determinado activo que es en sí la cuenta de propiedad, planta y equipo. Venimos y utilizamos ese activo para poder venir y que la empresa genere renta. Conforme va pasando el tiempo, recordemos que cada activo, ¿verdad?, tiene una vida útil, ¿sí? Entonces digamos que conforme va pasando el tiempo se va depreciando y depreciando y depreciando. Llega el momento en que ese activo en sí termina su vida útil y nosotros como empresa ya no lo podemos venir y seguir utilizando. Entonces es ahí cuando venimos y le tenemos que dar de baja a ese activo. La norma dice en el párrafo 67, baja en cuentas. Dice, en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo, se hará baja en cuentas, ¿sí? Por dos opciones. La primera es por su disposición, o la segunda que especifica cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. ¿Disposición de qué? Del activo que en su caso vamos a tener para nuestro uso como empresa. Para poder venir y rebajar en sí de nuestro activo, el activo que ya ha sido deteriorado o depreciado en su totalidad y nosotros ya no lo vamos a utilizar. En la conversión, como que si viene y surge una pérdida o una ganancia. Ahora, ¿por qué se da una pérdida o ganancia? Especifica la norma que la pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se incluirá, dice, en el resultado del periodo, cuando hace una excepción, cuando sea dada de baja en cuentas, a menos, dice la norma, que la NIC 16, que trata de arrendamientos, establezca otra cosa, en caso que fuera una venta con arrendamiento financiero. Si en caso fuera una venta con arrendamiento financiero, especifica la norma que dice que las ganancias no se clasificarán como ingresos de actividades lucrativas, pero también hace una salvedad. Sin embargo, una entidad que en el curso de sus actividades ordinarias venda rutinariamente, es decir, seguidamente, ¿verdad?, elementos de propiedad de planta y equipo
y que sean mantenidos para arrendar a terceros, y esos mismos puedan ser transferidos a los inventarios por su importe vivo cuando dejen de ser arrendados y se clasifiquen como mantenidos para la venta. Especifica la norma que el importe obtenido por la venta de esos activos se reconocerá como ingresos de actividades ordinarias, tal como lo especifica la NIF 15, que habla de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. La NIF 5 dice: no será de aplicación cuando los activos se mantienen para la venta en el curso ordinario de la actividad cuando se transfieran los inventarios, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ¿cómo se saca la pérdida o ganancia al momento de venir y darle de baja a un activo? Es muy sencillo. La norma dice, si ustedes quieren venir y averiguarlo a más a profundidad, en el párrafo 71 especifica: la pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se determinará como la diferencia, dice, primero, entre el importe neto que en su caso se obtenga por la disposición y el importe en libros del elemento. Es así como viene y se mide si va a ser pérdida o si va a ser ganancia, que en este caso para la empresa, ¿verdad? Para ir finalizando con el tema que estamos tratando actualmente, la norma al final de todo especifica una partecita que es muy importante, a la cual nosotros debemos venir y poner muchísima atención, porque ahí en sí está estipulado la esencia de la norma, que en sí es la información a revelar, qué es lo que la empresa va a revelar al aplicar dicha norma. Uno de los puntos importantes que en sí menciona la norma dice que en los estados financieros se revelará con respecto a cada una de las clases de propiedades, planta y equipo la siguiente información. Hace listar en sí las distintas actividades que se deben mencionar dentro de los estados financieros, dentro de los cuales están las bases de medición utilizadas para determinar en sí el valor en libros brutos, los métodos de depreciación, como les había comentado anteriormente. Los activos se deprecian en cierto tiempo, ¿verdad? Entonces lo que quiere en sí la norma es que se revele el método de depreciación que se utilizó, que bien sea el de línea recta, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Las vidas útiles, en este caso, o las tasas de depreciación utilizadas, ¿verdad? Que están estipuladas, que sí que para propiedad de plata equipo es el 20%, que especifica en sí, ¿verdad? Con lo que es el código tributario. Otra importante información que solicita la norma para poder venir y revelar es una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, en donde van a venir y van a mostrar las adiciones que hicieron a su propiedad, planta y equipo, los activos clasificados como mantenidos para la venta, las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios, los incrementos o disminuciones resultantes de las revaluaciones, ¿sí? De acuerdo a los párrafos 31, 39 y 40, que en sí están escritos literalmente en la norma. Las pérdidas por deterioro reconocidas en el resultado del periodo, las pérdidas por deterioro que hayan revertido y hayan sido reconocidas en el resultado del periodo. Adicional a eso, la depreciación, ¿verdad? ¿Sí? Hay veces que viene y existen empresas extranjeras que en su caso vienen y tienen la matriz, supongamos, allá en los Estados Unidos, y tienen una subsidiaria acá en Guatemala. Entonces, para poder venir y efectos de transformar la información financiera de aquí de Guatemala hacia la matriz que está en los Estados Unidos, tienen que hacer conversiones, o todo lo contrario, si la matriz está en Guatemala y sus subsidiarias están en el extranjero, para que venga y la empresa pueda presentar sus estados financieros en base a la moneda de presentación que sería acá en Guatemala. Tienen que venir y hacer la conversión cuando vengan y quieran presentar sus estados financieros, ¿verdad? ¿Qué surge en el momento de hacer la conversión? Todos los conocemos, ¿verdad? Es el diferencial cambiario, que en este caso, para poder venir y convertir dichos estados financieros del extranjero, en este caso a guatemaltecos, en este caso, ¿verdad?
¿Verdad, compañero? Es así como les he platicado un poquito con respecto a lo de la NIC 16, propiedad, planta y equipo, y esperando pues el contenido que antes les mencioné les sea de muchísima ayuda, y muchísimas gracias por su atención.